www.radiomaspilar.com.ar. Radio Más Pilar, siempre en positivo. El origen, una búsqueda permanente para saber más sobre nosotros y los otros. Claudia Alegre y Paula Goldfarb. Nos encontramos para encontrarnos. Bueno, muy bien, sí, nos encontramos, acá estamos. Nos encontramos y miré con quién ¿Y nos con encontramos. quién nos estamos por encontrar? Qué bueno. Buenas tardes, Claudia, buenas tardes, bienvenido señor Román Otero, así como con muchas mayúsculas. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes, sí. Hoy muy contentas de tener en el estudio a esta otra figurita difícil, ¿viste? Sí. Porque es como un hombre muy solicitado. Yo siempre le digo que él tiene un club de fans que son las Raw Angels y bueno, vos sabés que hay como una pelea dentro del grupo de Reiki del cual el señor es maestro, que todas quieren ser las presidentas del club de fans. Bueno. Todas se pelean a ver quién se pueden es turnar. más fan, ¿viste? Se pueden turnar. Una vez por mes, una, la otra. Después que decida él quién es la más top. No, ahora la última vez dijo, hasta que no haya un tatuaje con la cara en toda la espalda completa, no hay definición. Ah, caramba. Sí. Bueno. Pero parece que Palomita se ganó el título por simpatía nomás. Muy bien. Bueno, Román, Buenísimo. ¿viste? No te dejamos hablar. Así es. No, lo invitamos, pero dejémoslo hablar. No, por favor, sí, Pablo tiene ahí el primer lugar. Genia, Pablo, con su amorosidad, así que nada. Pablo es prioridad por ahora. Así. Muy bien. Y cuando mi sobrinita ahí empieza a hablar, así que sí. ahí se va a generar de vuelta. Mi amor. Bueno, ¿Cuánto tiempo tiene? 2 meses y medio. Mi amor. Ay, sí. Qué 2 cosa meses. divina para besarla. Pues después viste que no te dejan nada, ¿no? Y después empieza a formar carácter. Bien. Pero es una pisciana, así que... Sí, Bueno, va a ser así como... Amorosa, como todos los piscianos, o por lo menos la mayoría, ¿no? Si lo dice un escorpiano, bueno, pongámosle. Sí. Bueno, Román, contá un poquito, Pau, de Román, aunque después vamos a poner bien en la página. Sí, bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir a Román para toda la gente que no lo conoce? A ver, Román es mi maestro de Reiki. Empezamos allá a lo lejos, hace casi unos 4 años, a transitar un camino de luz juntos y con mucha gente, bueno, que se fue sumando. Luego llegó sus cursos de tarot de ángeles, de arcángeles, de ángel de la guarda. Ahí estuve. Sí. Me encanta. Y en cualquier momento vuelvo porque sé que están renovados. Súper renovados. Y bueno, y en su currículum realmente podemos mencionar muchas otras técnicas que Román utiliza y que conoce, y que conoce muy bien, pero siempre, digamos, en compañía de los ángeles, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es mi base y mi pilar de alguna manera, ¿no? Como para enfocar cualquier terapia, ¿no? O cualquier forma de aprendizaje o llevar un nuevo dinamismo, ¿no? Siempre es como la gran fuente de consulta, vamos a decir así, como para ir trabajando, sea procesos también internos como de todo el que viene, ¿no? O de los grupos que se aproximan. Creo que es lo que a mí me da más seguridad, ¿no? Y más efectividad también a la hora de abordar un trabajo, una terapia. La verdad que sí, por sobre todo ángeles. Y después vienen todas las demás técnicas, ¿no? Como vos decías, Reiki. Después viene otro poquito de testeo muscular, reflexología, la parte del masaje energético. Todo eso es como ya un anexo, vamos a decir así, pero la principal fuente es ángeles porque son los que siempre están proporcionando ahí esa amorosidad, esa sabiduría ahí para los procesos de todo, ¿no? Claro, es como la primer conexión. Sí. Tu primer conexión es a través de ellos. Sí, tal cual. Si bien, bueno, mi base de espiritualidad ya viene de larga data, vamos a decir así, pero cuando se presentaron los ángeles en mi vida, allá por el 2011, con mi maestra querida Mabel, fue verdaderamente un vuelco, ¿no? Y a partir de ahí fue
empezar a consolidarme, así, ¿no? Yo siempre digo en el buen término de la palabra, fue destruirme muchísimas veces en cuanto a la personalidad, a cuanto a las distorsiones de los aprendizajes o las limitaciones que había. Y después fue esto, construirme nuevamente, ¿no? Bueno, y siempre desde esa base muy, muy amorosa, ¿no? Muy amorosa Claro. que entregaron los ángeles. Sí, que Sí. tuvieron como un hijo maravilloso, que fueron las cartas de Ángeles de Amor y de Luz, que bueno, las leemos acá. que son las que le estamos leyendo Sí. en el programa, que fueron canalizaciones de Román, Con hermosos mensajes. con hermosos mensajes, que bueno, después les vamos a dejar el contacto para el que quiera comprar su mazo y hacer sus consultas, porque, bueno, contanos un poco cómo surgió este proyecto de las cartas y cómo vio la luz, y cómo se puede usar aún no teniendo conocimiento, digamos, alguno ni de los ángeles ni de cómo usar cartas, ¿no? Bien, bien. Sí, la verdad que creo que como muchos proyectos, ¿no? Como un sueño, empezó así, ¿no? Porque en el tiempo que hacíamos los primeros cursos de ángeles, utilizamos unas cartas que están acá también, ¿no? Que se llaman Sanando con los Ángeles. Y miraba esas cartas yo y yo en ese momento decía, ¿cómo me gustaría en algún momento, ¿no? Poder llegar a tener mi propio mazo, ¿no? Hacer una canalización, pero miraba a la autora y decía, nada, es lejísimo esto, ¿no? De decir cómo me veía yo en comparación a toda esa amorosidad que se desplegaba en un cortito mensaje, ¿no? Y bueno, y con el tiempo empezó la idea de generar un oráculo como para las terapias, ¿no? Que sea algo que un poquito más de guía, ¿no? Cuando había una terapia que de alguna manera se frenaba, ¿no? O no estábamos pudiendo avanzar, ¿no? O no encontraba exactamente el medio, ¿no? Se creó esta idea de empezar a hacer a trabajar con este oráculo, pero que iba a ser como muy distinto a este que se presentó, ¿no? Porque en realidad iba a ser como más predictivo, más desde otro enfoque, ¿no? Y bueno, y en el trabajo en realidad de empezar a desarrollar ese oráculo, empezaron a llegar como cantidades de mensajes y ahí empezamos a cambiar la finalidad, vamos a decir así, ¿no? O cambiar lo que era el proyecto inicial. Y dije en ese momento, si siguen llegando tanta cantidad de mensajes, voy a tener que hacer un mazo de mensajes y después continuar con el oráculo. Bueno, y así fue. Cuando nos acordamos teníamos 15 mensajes, después eran 25, después eran 30, después llegamos a los 40 y después ya decíamos, bueno, ¿con qué número cerramos? Truco. Claro, era decir, bueno, ya, ¿con qué número cerramos? ¿No? Porque seguían llegando los mensajes. Y bueno, llegamos a los 55 y vamos a cerrar primero en 44, después llegamos a los 55. Y qué lindo número, ¿no? Y cerramos. Claro. Sí. Es un número hermoso. Sí, también es como que fue un poquito estudiado, le pedimos un poquito a una profesora de numerología a ver qué era lo que nos aconsejaba con respecto al número. Bueno, ella nos dio su visión con respecto al 5, que era como generar como mucho más movimiento, mucha más capacidad de libertad, y eso es lo que también queríamos generar, ¿no? Con estas cartas, es como que sean mensajes que sean de transformación y al mismo tiempo de desapego y despegue, ¿no? Para la persona. Bueno, y así fue, y llegamos acá, después contactamos con Ariel, que es otro profe querido acá. Sí, nuestro estimado Ariel Morales, esté en el plano que esté, porque no sabemos por dónde anda viajando, le mandamos un beso enorme. Sí. Siempre también presente. recordado. Sí, Que sí. algún día venga y nos visite Sí, también. Tal cual. Y bueno, y Ari nos llevó a la manifestación ahí, a la materialización de las cartas, nos condujo, ¿no? Y pudimos hacer esa impresión y lanzarlas, ¿no? Así. Y bueno, y con el tiempo nada, empezar después a disfrutar, ¿no? El proyecto, porque al principio era nada, había toda una manifestación que tenía que Sí, empezar a yo salir a la luz. recuerdo realmente como un proceso casi te diría de un año en que vos lo llamabas a Román y decía, ¿en qué andas? Y estoy canalizando. Era como que estaba con como digo yo siempre, con el wifi a full, bajando información. Claro, porque estaba muy enchufado, porque su sí. propósito estaba bien firme, ese proyecto que él estaba
digamos, cobijando, entonces llega un momento de la manifestación. Entonces cuando llega ese momento no podés desaprovecharlo, no podés estar, no, es ahora estoy concentrado en esto. Qué importante esa intención, poder, o sea, que de tanto, de tan fuerte esa intención, bueno, se manifiesta, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Sí, La sí, manifestación de lo que de tenemos. realmente sostener con energía el propósito para que se materialice, ¿no? Y O sea, que no esperarlo se también, me diluya imagino, ¿no? en el tiempo. Esperarlo. Exacto, esas dos palabras, ¿no? Esperar y que fluya, ¿no? Eso fue principal porque si bien los mensajes eran como con bastante continuidad, que venían llegando, cada vez que yo me sentaba, vamos a decir así, a meditar un ratito y a recibir el mensaje, llegaba, había muchos momentos que no, que yo me destinaba, vamos a decir, a prestarme, vamos a decir así, para recibir la información y no llegaba, pero porque no era el tiempo, ¿no? Claro, no era el Entonces, momento. fue re importante esto de aprender los tiempos en ese momento. ¿Cuándo es que, vamos a decir así, de arriba abren la canilla y es el momento de poner el vaso para recibir el agua, ¿no? Era Sí. como saber eso, bien, empezar a estar atentos a eso, y eso hace trabajar también mucho nuestro ego, nuestra identidad personal, ¿no? Porque es bueno, yo quiero que esto suceda, y en realidad no es cuando No uno es quiere, claro. ¿no? Y eso fue también todo un aprendizaje importante. Y la otra que yo siempre, o el otro día contaba con mi mamá, que justo me preguntó, ¿no? Hace poco, después de tanto hablar de unas cosas de otras, me dice, ¿en qué pensabas? Me dijo cuando canalizabas todo esto. Y la verdad que generó una pregunta que me movilizó un montón, porque es como terminé de llevar al cuerpo todo lo que estaba sintiendo. En ese momento era un proceso como muy fuerte en mi vida, porque muchas cosas estaban cambiando, y cada mensaje que recibía tenía que ver una parte en respuesta a ese proceso, ¿no? Claro. Y cuando le decía el otro día, es casi que me ponía a llorar, se me hacía todo un nudo en la garganta. Le digo, la verdad, mamá, que humanamente no la estaba pasando bien, le digo en ese momento, pero espiritualmente sí. Claro. Le digo, estaba recibiendo tanto, pero tenía que dejar tanto a cambio, ¿no? En mi vida, que eso fue como lo doloroso, ¿no? Así del proceso de soltar todo, una personalidad, una creencia, un aprendizaje, ¿no? Ver muchas formas, vamos a decir así, de amorosas, mejor dicho, no formas amorosas, ver muchas cosas que no la estaba tomando, ¿no? O que de alguna manera no me estaba como cuidando, ¿no? En el camino, y eso Claro, fue o sea, como... todo eso no es que pasaba simplemente, sino que atravesaba. Exacto. Se atraviesa Exacto. porque uno dice, bueno, sentís y escribo o trato de interpretar lo que siento, pero llega un momento en que te atraviesa eso, Exacto. porque... Y creo que fue la mejor forma de llevar todo ese conocimiento al cuerpo, ¿no? Que no solo queda una conexión, mirá qué bonito mensaje, cómo conecté y tal y cual palabra recibí, ¿no? Sino como era materializarla en el cuerpo, ¿no? Y eso fue un proceso fuerte de vaciamiento, ¿no? Porque en realidad siempre los mensajes estaban llegando en diferentes situaciones y dando respuestas simplemente a la vida para con uno, y después me decían, no te podés quedar, otro de los mensajes era, no te podés quedar con todo esto. Te exigió como coherencia. Exacto. Sí, y aparte esto que me parece como súper importante, el tema de la integración, ¿no? Porque a veces es como que, parece que como que si sos muy espiritual, no podés ser muy terrenal. Y en realidad las dos cosas tienen que ir como van de la mano en un equilibrio. O sea, ni muy arriba ni muy abajo. Yo siempre, como digo, bueno, el tema del enraizamiento, ¿no? O sea, somos espíritu encarnado para vivir una experiencia humana. Y lo humano es doloroso. Exacto. Que no nos gusta, ¿no? Obviamente. O sea, es Sí. lo que renegamos bastante. Pero, Claro. Es decir, hay muchos procesos de dolor en el medio, ¿no? Hay muchos procesos también de alegría, ¿no? Pero siempre una nueva construcción y va a traer un poquito de dolor, y es inevitable, como decía nuestro querido Buda, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento se vuelve opcional, ¿no? Claro. Y creo que es eso, ¿no? Fue aceptar ese proceso, ¿no? Y que, nada, si uno quería llegar
a un plano un poquitito, ¿no?, más elevado, ¿no?, o tener otra perspectiva de la vida más pura, ¿no?, tenía que acceder sí o sí a eso, ¿no? Claro. Así fue. Es que el dolor en un punto da alegría. A veces cuando uno está atravesando por bien esos... entendido, tipo, digamos, bien entendido. Claro, sí, yo no sé cómo expresarlo de otra manera, pero a todos nos pasa, nos ha pasado y nos va a seguir pasando, que estamos en distintos procesos o de repente y te das cuenta que estás atravesando una determinada situación que, bueno, de un darte cuenta, de una evolución, pero que ello también conlleva ese darte cuenta, ver algo, que yo como siempre digo, es el famoso perdonarte por no haberte dado cuenta antes. Sí, Entonces, mientras tanto. esa situación de decir, pero, digamos así vulgarmente, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? Ese perdón hacia uno mismo, de decir, bueno, no, porque ahora estoy dándome cuenta, así que es la alegría de darme cuenta ahora. Sí, sí, y aceptar fue Y como ahí que... está ese Sí, mix. que esa tosudez, vamos a decir así, que tenemos a veces por momentos, ¿no? Tiene límites. Tiene límites y no se puede sostener en el tiempo. Y yo creo que con el tiempo, ¿no?, esto me fue dando como la capacidad para ir tomando métodos sustentables en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando una herramienta es verdaderamente sana, se puede sostener en el tiempo. Claro. Si no solamente... La podés modificar, obviamente. O sea, lo sano es saber que puede haber modificaciones. Exacto. Porque el tiempo, en realidad, bueno, acá existe, pero el tiempo, digamos, de la evolución es como un cambio continuo y también estar en aceptación con eso, ¿no? Exacto, En eso. este momento es esto y en otro momento es... pero por supuesto que hay una base, ¿no? Sí, sí, pero... sí. Eso es también importante. Bueno, y ahí yendo a la práctica, a lo concreto. A ver, viene mi vecina Anita y me dice, me compré el mazo de Román. ¿Y ahora cómo lo uso? Bien. ¿Qué hago con él? ¿Qué hace la gente Bien. común? Vamos ¿Qué a ir hacemos? sacándole como dudas ya. De todas maneras tiene un instructivo, ¿no?, adentro que lo puede ir llevando más o menos a... Ay, qué horror, creo que no lo leí. a una práctica. Yo nunca leo los instructivos No, tampoco. pero está bueno, está bueno. Pero hay que saber las normas para poder Somos muy romperlas desobedientes. después. No. Somos muy desobedientes. Sí. Sí. Las instrucciones las tiene que saber para después poder modificarlas Yo así hago las como propias. conciencia. Yo hago las propias. Sí, ¿no? bueno, vamos a tener público de lamentablemente- todo, ¿no? Es decir, público de todo tipo. Gente que directamente ni se enfoca en un instructivo, ¿no? Y el Otros que lo quiere. lo sigue muy ahí al pie de la letra, ¿no? Y está todo bien. Y hay otros que... determinados Exacto. desvíos. Sí, Obvio, Exacto. está todo bien. Es Pero para todos bueno, los gustos. Sí. Para el que no conoce exactamente cómo trabajar, bueno, el instructivo lo puede guiar. El instructivo aparte tiene como algunas preguntitas y formas que uno puede ir aplicando, ¿no? Diferentes formas y tiradas, ¿no?, para hacer alguna lectura. Bueno, eso facilita un poquito el proceso, ¿no? Pero después de lo simple, yo siempre digo, bueno, es como ir buscando cuando se presenta un síntoma, una incomodidad, un dolor X, ¿no? Algo que no entiendo, ¿no? O algo que me disgusta. Y aprovechar ese momento como hay para ir pedir la asistencia de los ángeles y una cartita que de alguna manera traiga la intención energética que ellos quieren mostrarnos, ¿no? Eso sirve muchísimo y lo que siempre está bueno es que nos ofrece un punto de vista diferente al que lo estamos tomando en ese momento. O en el mejor de los casos, corrobora, ¿no? Es decir, la acción que ya venimos tomando. Y eso es muy lindo. Entonces ahí es simple a veces el proceso. Después hay procesos un poquito más... Claro, pero mínimamente es como que, bueno, uno agarra las cartas, las mezcla, elige pidiendo, digamos, con una intención. A ver, bueno, por ejemplo, pido un consejo para esta situación determinada que estoy viviendo, que estoy atravesando. Y, o sea, tratar, como yo siempre digo, ¿no?, de que el corazón a través de la mano elija por vibración el mensaje que necesita. Tal cual. Y lo más mágico que siempre aparece la carta correcta, ¿no? Sí. Cambia que
miramos para acá, miramos para allá. Yo siempre digo, hay cartas que no me salieron jamás y otras que durante un tiempo decís, bueno, saco una semana, me da un mensaje. A la semana siguiente, el mismo mensaje. Digo, bueno, a ver. Y por ahí sacás entre 3 meses y te vuelve a salir la misma y dices, bueno, ok, tipo, sigo trabajando con esto. Realmente es como la pauta de que, bueno, que hay que seguir como más en profundidad con un determinado Sí, o camino, prestar también proceso. atención. A veces uno está mezclando las cartas y salta una carta, ¿no? Así Claro. aparentemente A como ver el qué es lo mazo. que pasó, por qué esa carta. Yo no Es te como una digo que- línea directa, es como una línea directa Hay- a nuestro corazón, ¿no? A veces cuando salta una carta así, ya es la respuesta es la que, respuesta, que claro. estás ¿Qué es lo buscando. Ni que- siquiera Sí, sí, sí. Hubo Sí. un programa hace poquito que mezclando las cartas se me fue la mitad del mazo, pero se cayó. Dije, bueno, estas no eran las que teníamos que elegir, elegimos de estas. Pero fue muy cómico porque la verdad es que no me había pasado jamás de hacer así como amplio desparramo de Sí, cartas. sí, sí. Pero, Bueno. pero como decías vos, ¿no? Es decir, para volver a la pregunta inicial es, bien, ¿qué tengo que aprender de este proceso? Bien, ¿qué vino a enseñarme? ¿Qué es lo que no estoy tomando de tal y cual proceso, de tal y cual relación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la sugerencia, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Como para tomar determinaciones. A veces ustedes que vienen trabajándolo mucho esto, materia del inconsciente, bien, en materia del inconsciente, ¿qué es lo que no estoy viendo de tal y cual proceso? ¿A dónde me están llevando, vamos a decir así? ¿Para trabajar qué? ¿Para ver qué? Y ahí, vamos a decir, ahí uno encuentra o se le facilita, ¿no? Es decir, una posibilidad más, un camino más como para desandar, ¿no? Lo que uno tiene que desandar, ¿no? Así. Claro. Es un gran compañero en la mesita de luz. Sí, yo generalmente, bueno, estoy ya Sí, bueno, continuamente, en tu ¿no? caso es muy particular, pero digo, para una persona o sea, cualquier persona que estás atravesando alguna situación y que decís, bueno, a ver, y te van a dar una calma, un mensaje, algo que vos digas, bueno, espero, sigo por este camino. O sea, básicamente yo por lo menos lo que siento es calma, ¿no? Exacto. Calma de muchas veces este agobio de decir estoy solo en esto. Exacto, tal cual. Y no estamos nunca solos, entonces, bueno, es como que esto te lo certifica, tanto que Tal cual. necesitamos algo que vemos, que tocamos, viste, con nuestros sentidos. Entonces esta es una manera de decir, bueno, a ver, necesito un momento de calma, de paz, esto que está pasando conmigo, con un ser querido, con alguien. Entonces, bueno, pedís asistencia y pedís un consejo. Entonces sacás una carta y me parece que es algo A mí me cálido. da, sí, tal cual. Es esa sensación así como de sentirte abrazado, Claro, tal contenido, cual. ¿no? O sea, como, Sí, sí, como cuando te envuelven las alitas de un ángel. como es una- sí, 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 sí. Bueno, eso es tan importante hoy en día, sentirlo. Por más que por ahí al principio necesites la ayuda y que está buenísimo de las herramientas como ser estas cartas, pero bueno, es como uno empezar a caminar un sendero acompañado, Claro, diría. claro. Tal cual. Y también, digamos, estas cartas vos diseñaste una forma, digamos, que aparte del consejo podés hacer una tirada como si fuese una especie de tarot, ¿no? Exacto, sí, sí, Apa, eso está bueno. Sí, sí, eso lo vengo desarrollando. Eso lo que te implica es un poquitito más de conocimiento en todas las cartas, vamos a decir así, ya cuando estoy más empapado, ¿bien? Ahí lo puedo hacer a modo de lectura, ¿bien? Porque ya voy conociendo la esencia de cada carta, ¿no? Entonces no hace falta que yo lea todos los mensajes para llegar a un mensaje, ¿no? Claro. Claro, podríamos decir que, digamos, la esencia de cada carta sería como el equivalente de la energía, digamos, angelical de, por ejemplo, las cartas de tarot de ángeles que tienen distintos ángeles de distintos coros que tienen, digamos, una impronta energética, ¿no? Exacto, como son, yo a veces le digo así como los arquetipos del cielo, ¿no? Exacto. Así que bajan y Estaba se plasman. pensando en esa palabra y como que
Sí, así El mismo, que- así sí. mismo, como los Te la arquetipos pasé. del cielo, así, que se plasman, ¿no? En una carta, ¿no? Es decir, ya sea una carta con imagen, ¿no? Desde un ángel haciendo tal y cual cosa, ¿bien? O desde el mensaje mismo, ¿no? Ujú. Entonces es como uno ve como una síntesis, ¿no? En una carta, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, igual también cada carta está programada de alguna manera, ¿no? Es decir, que después en el tiempo yo me di cuenta que fue así, porque no es que uno lo intencionó, que es como se dice en la escuela, ¿no? Es decir, problema, planteo y solución, Claro. ¿no? Entonces, hay un problema X, el planteo te va mostrando, vamos a decir así, en qué te deja atrapado si seguís estando en esa distorsión, vamos a decir así, y la solución viene ya con la claridad y con el camino a tomar, ¿no? Entonces, si uno más o menos va teniendo una idea de cada carta, es decir, qué es lo que plantea y por dónde lleva, como quien dice, el camino de la luz, ahí sí puede hacer una buena lectura de tarot, ¿bien? Pero bueno, no vamos a... Sí, ahí ya hay que tener como otro conocimiento, porque también, bueno, tampoco interpretar así como libremente por lo que nos parezca, porque por ahí hacemos como un poquito de ensalada, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay que estar muy atento ahí a los propósitos personales, yo lo digo así, ¿no? Y al propósito del bien mayor, vamos a decir así, que espera mostrarse, ¿no? Porque a veces te puede pasar eso, ¿no? Que vos tengas la intención de correrlo a alguien de un lugar que se está por lastimar y es tu intención, ¿no? Claro. Y también tenés que ver si el otro del otro lado también desea lo mismo, quiere hacer ese proceso, ¿no? Está abierto. Bueno, hay muchas cosas que se van mirando, pero bueno, ya eso es un poquito más terapéutico, Sí, ¿no? y como siempre hablamos, ¿no? También la aceptación de el que no quiere hacer el proceso. Porque la verdad es que o determinados procesos en determinados momentos no estamos listos nosotros o los otros que pretendemos que hagan cambios o modificaciones según nuestro punto de vista y que bueno, Sí. es como un tema así, estamos con el top en ese tema, mira, últimamente. Tal cual. Sí, porque a veces tomamos como que la amorosidad deberías tomar aquel camino, ¿bien? Y capaz que la amorosidad para con nosotros es brindarle un lugar al otro, escucharlo primero, ¿no? Escuchar todo lo que tiene como para reclamarle a la vida, vamos a decir así, y después ahí plantear la propuesta, ¿no? Claro, primero como que le prestamos el libro de quejas, que haga todo su Sí. descargo y después, bueno, a ver un poco, sí, a ver, bueno, y ahora como qué hacemos con todo esto. Exacto, porque si viene una persona y le estamos diciendo estás equivocada, no, esto no es así, no estás viendo esto, no, directamente abrumamos, ¿no? Al otro desde ese lugar, nada, resulta poco efectivo, ¿no? A mí me gustó mucho, hace poco subiste una publicación, esto de que siempre hablamos de la co-creación, ¿no? Que nosotros co-creamos nuestra realidad y que, bueno, a veces cuando lo que se está viviendo parece como no muy agradable, es como que decimos, bueno, pero esto lo co-creaste vos y hay un punto de vista que me pareció súper interesante, me imagino que te acordás, porque si no te estoy poniendo en un brete tremendo. Sí, tal cual. De eso mismo hablaba, ¿no? Es decir, hay muchas veces que escuché a decir a gente cercana, ¿bien? Algunos terapeutas que no vamos a dar nombres porque se dice el pecado pero no el pecador. Algunas personas cercanas, ¿no? Que decirle, bueno, no sé, traen un problema, alguien trae un problema y dice, bueno, pero eso lo creaste vos. Como diciendo, bueno, sí, está bien. Pero, ¿qué solución sirve que yo le diga, eso lo creaste solamente vos? Y yo en esa canalización, es un poquito de canalización y otro poquito de reflexión, ¿no? Planteaba esto, ¿no? Es que es muy fácil decirle al otro, vos sos el responsable, bien, de esto que te está pasando, ¿no? Y es bastante arduo el trabajo de meterse adentro de esa persona, ver cuál es el origen de ese dolor o de esa distorsión que se está creando y después llevarla hacia el lugar de la luz, ¿bien? Porque si no suena de un modo acusatorio, ¿bien? Entonces y pasa a ser como un amor frío o una sabiduría fría, porque si bien puede ser que sea real que el otro lo haya creado, ¿bien? Y de alguna manera lo es, ¿bien? Pero no aporta ninguna solución dejarle con eso, ¿no? Es como decirle, bueno, el otro te dice, tengo tal problema, y le tiras la papa de vuelta, ¿no? La bolsa de papas, le dijiste, lo creaste vos.
Claro, que Lo que pasa es que también está el grado de conciencia, o sea, no es que lo creaste vos así con el dedito señalador y culposo y todo eso. No, es que bueno, esto de que hay otras cosas que son ¿Desde qué lugar creamos? mucho más, Exacto. claro, bueno, es lo que hablamos muchas veces, o sea, tanto de hablar de la co-creación, pero si estamos dentro de lo que hablábamos ayer, esta mente inferior, que no es por decir si hay superior o inferior por niveles, sino que es la mente que Más tenemos ruda. la información, Más a ruda. veces se habla del ego, de todo esto, bueno, pero eso obviamente hay que acompañar a que la persona se dé cuenta y cambie esa vibración y que salga de esa situación, porque si no es como que está en ese ciclo repetitivo y desde ahí vas a crear siempre lo mismo, si querés crear. Exacto, porque muchas creaciones, en esa misma publicación yo ponía muchas creaciones que generan dolor, que generan inquietudes, que Son generan... inconscientes. Son inconscientes. Totalmente. Digo, porque obvio. si vos crearías desde un lugar totalmente consciente, ¿qué vas a crear? ¿Esta realidad que tenés pero, hoy? No, No. pero estamos... Entonces- Bueno, pero también es importante ser consciente de la inconsciencia y de la ignorancia y de lo que tenemos, el proceso interno a realizar. Exacto. Eso es lo más importante, porque si no es como que Claro. salpicamos acá y salpicamos allá y por eso nos quedamos volvemos a mitad de camino. con el proyecto, digamos, del programa de este año, que es como cada vez aportar más luz sobre el inconsciente para Claro. poder, digamos, darnos por ahí cuenta desde qué lugar estamos viviendo, haciendo, Claro. eligiendo Exacto. ¿Y qué y es? dejando de hacer. ¿Qué es lo que hace que sostengamos a veces una conducta que no sea beneficiosa? Ujú. Porque, y ahí está la gran traba del inconsciente nuestro, ¿no? Es decir, nosotros a veces sostenemos conductas o tendemos a repetir conductas que aparentemente no terminan siendo agradables, pero hay un punto en que ese inconsciente las sostiene y aparentemente las vuelve a elegir. Las Claro. vuel- ¿Qué es lo Claro. que hay atrás de todo eso? Exacto. Bueno, están los programas, están las creencias, está toda esa educación y toda esa lealtades, información Sí, Exacto. que tenemos de los años de vida, de la gestación, de los ancestros. Entonces, está todo eso para ver. No puede decir, obviamente, una persona, no, vos sos culpable o sos responsable de esto que hiciste. No, porque hay un amplio camino a transitar antes. Exacto. Así que no. Exacto, sí, el No. otro día justo hablamos en un taller, ¿no? Y estábamos hablando justo del Arcángel Uriel, pero salió el tema de toda esta sanación interna, ¿no? Que necesitamos ir haciendo. Y a lo último yo traía esas pequeñas palabritas ahí que decía Jesús en los últimos momentos de él, ¿no? Que era, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Claro. Y ahí está y- el grado de conciencia. Y ahí estaba la capacidad de él de ver qué es lo que tenía enfrente y claro. no entraba en un lugar de acusación No, o de odio para el otro porque el otro no estaba teniendo una conducta ejemplar o agradable, ¿no? No podía. Exacto, pero qué importante eso también para nosotros o para un terapeuta, ¿no? En este caso, es como poder ver qué es lo que tenemos enfrente. Claro. Entonces, si yo tengo una capacidad de ver más completo todo lo que yo tengo enfrente, tengo menor nivel de exigencia para con el otro. Porque no es lo que yo quiero o lo que deberías hacer que No, aparentemente te hace bien, sino es decir, bien, ¿dónde estás? Te veo, te puedo ver, entiendo todo ese tu dolor, ¿no? Y ahí poder decirte, mira, hay otro camino a tomar. ¿Bien? Así. Pero bueno, hay que verse primero. Sí, Eso- no, aparte cada caso es un Exacto. tema es totalmente Exacto. distinto. Pero bueno, todas estas generalizaciones parece como que, bueno, hay un trecho que no se ve. Pero bueno, Bien. vamos a... Ay, yo estoy ansiosa. Ay, vos qué, a ver, decime, porque ya nos ¿Tenemos queda tiempo? No cortemos, sigamos. ¿Vos qué querés? Una pequeña... Yo quiero todo. Bueno, a ver, acotate a 20 minutos, Clau, tipo... Yo quiero todo. ¿Qué podríamos
obvio, todo. ¿Qué sería todo, lo mejor para, a ver, Ay, no mensaje sé. para, mensaje, A mí hay algo que me interesa, no sé, no sé cómo ¿Plantearlo? plantearlo, que sería esta situación justamente donde tenemos el inconsciente, por algo es que pusimos ese tema para este año, a mí es un tema que me apasiona, eh, plantear este tema de cómo llevar o cómo acompañar a las personas a un mejor grado de conciencia, si es que es algo que está dentro de nuestras posibilidades, Ujú. porque también hay un punto en el cual uno no sabe si el otro, cuál es su propósito y si es que realmente es esto. Quizás, digamos, es muy conocido estas situaciones de decir, bueno, el propósito es justamente que a través de estas almas nosotros veamos determinados tipos de situaciones que nos chocan todavía más y nos producen más reacción para que nos demos cuenta, ¿no? Sí. Eh, Creo que en parte, ¿no? Ahora si querés la podés seguir igual ampliando la no, pregunta. porque es como que no, todavía no me vino la No, palabra. desde lo que vas planteando es un cómo ayudar, vamos a decir así, ¿no? O Mm, cómo colaborar en una familia, en una sociedad, en este mundo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con primero vernos nosotros. Es sí, como si si nosotros, no me ayudo, si nosotros mm, tenemos esa capacidad de ver nuestro yo herido, mm, nuestro yo limitado, vamos a decir así, o condicionado a un montón de cosas y sufriente, vamos a decir así, en ujú, otras, si tenemos esa capacidad de verlo, de tratarlo, con esa amorosidad como vos estabas planteando al principio, decir, no me puedo enojar cuando estuve siendo inconsciente o porque nunca tuve una herramienta para plantear las cosas diferentes, ¿no? De un modo diferente. Entonces, cuando, vamos a poner así, el terapeuta o esa persona, es decir, tiene esa capacidad de autotratarse primero, no mm, solamente por él mismo, ¿no? Sino a abrirse también a un otro y que le ayude a ver lo que tiene adentro, eh, ahí ese ser se puede volver como de alguna manera más completo y poder mostrarle el camino correcto a otros. Porque si no, volvemos a esto, nos terminamos enojando con un otro, ¿no? Y mm, señalando para afuera y no terminamos de ver el grado de inconsciencia que a veces claro. está experimentando. Entonces me parece que es muy, muy esencial. Creo que a veces, no sé si me va a escuchar de acá el licenciado Rolón, él decía, una vez lo escuchaba en una entrevista y él decía, todo psicoanalista se tiene que psicoanalizar. Obvio. No sí, puede sí. pasar a la práctica sin Ese psicoanalizarse. es un concepto, digamos, básico que ya instaló Freud Mm, desde el momento que empieza con el desarrollo de la psicología, digamos, analítica, que todos los psicólogos, psicoanalistas, se tenían que someter a un psicoanálisis que también era para trabajar ellos y como para también tener como una supervisión de de sus pacientes. mm, Porque en esto como rescato la importancia de el buen terapeuta, porque hoy por hoy me parece que hay como una oferta muy grande de distintas técnicas, distintas personas que ofrecen una cosa u otra y a veces parece todo como un cartel maravilloso de solución mágica, instantánea y como que en una sesión vas a salir con todos tus traumas y todos tus dolores del alma resueltos Exacto. y bueno, y ver realmente a qué terapeuta vamos y qué nos está diciendo y desde qué, porque desde qué lugar lo dice, que si no se trató obviamente, esa persona también va a tener es que vas a limitaciones proyectar. en vernos a Claro, nosotros no. mismos. Entonces, ¿de quién va a estar hablando? ¿Va a estar hablando de él mismo o de nosotros? Exacto, o sea, se termina haciendo, sino una transferencia, ¿no? Es Mm, decir, ¿por qué? Porque todos los conceptos pasan a estar filtrados por un yo, ¿no? Que está siendo muy limitado, ¿no? En la capacidad de visión y lo que le va a otorgar al otro es una corta visión, ¿no? En la situación. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y a mí me gusta mucho también esto desde Los Ángeles, ¿no? Porque Ángeles
nos lleva a eso, a trabajar todo ese yo, ¿no? Limitado, a aperturarnos cada vez más. Y cuando estamos frente a un otro, es como nuestra personalidad es como va quedando un poquito de lado y vamos actuando desde otro lado que no está tan condicionado, ¿no? Y eso es como muy lindo como para tratar a un otro, para orientar a un otro, ¿no? Y lo otro que vos decís es muy cierto, ¿no? Es como hay mucha venta, mucho comprar un título. Es como, porque vos es como aparentemente cuando te ofertan pareciera algo, es como comprar un rol, ¿no? Vos comprás el rol del maestro, es decir, Claro. no, pero no comprás una terapia o un curso, un taller, algo Sí, que sos te el vaya... máster en terapias holísticas. Exacto. Sí, aparte de todo eso requiere un proceso interno. La Que naturaleza... eso es lo que no se toma en cuenta. Que es algo tan generalmente. importante, porque no es ir y, ay, me das el librito y estuvimos, no sé, tantas horas hoy, tantas horas mañana, ya está. La naturaleza misma es un proceso. Claro. Una semilla no se Claro. vuelve árbol de un día para el No, otro. no. Y para que ocurra eso, en el medio tiene que haber lluvia, tormenta, piedra, todo, frío, obvio, calor extremo, temperaturas agradables. Y eso es lo mismo para la vida humana. Entonces, si no tenemos esa capacidad como para contemplar esa naturaleza básica primero en nosotros, nada, lo que le vamos a ofrecer al otro, insisto, que va a ser como muy limitado, ¿no? Así que me parece que el mejor proceso como para rescatar esa inconsciencia del otro es ver en dónde no estamos siendo coherentes, como decías vos, en ver dónde estamos siendo inconscientes en algún punto, ¿no? Y bueno, pero eso implica abrirse y decir, tengo limitaciones. Y eso me parece que es bastante sincero, ¿no? Así, a la hora de buscar un verdadero crecimiento, ¿no? Si no, insisto esto, buscamos técnicas, personas o cosas que es el pensamiento mágico, ¿no? Es como entrar, esta va a ser la herramienta que me va a salvar o la persona que me va a salvar y yo no hago nada. Solamente deposito todo en eso, ¿no? Bueno, y eso es un gran trabajo para hoy. Sí. Claro, y aparte, bueno, como yo digo, como decía Laura el otro día, el concepto del shopping espiritual, ¿no? O sea, que voy y me compro, no sé, me compro sahumos, y me compro piedras, y me compro cartas, y me compro cosas como para... Y hasta cursos, porque, bueno, cuánta gente hace cursos, y vos la ves siempre O vas al terapeuta o a la herramienta de moda. Claro, y Porque después... tienen épocas, ¿viste? Ahora está de moda hacer tal cosa, tal otra. No, sí fui, pero no, la verdad que no me dio resultado. Fuiste una vez, 2 veces, y estás, como decías vos recién, esperando que el otro haga en vos, cuando en realidad sos vos la que tenés que trabajar. El otro te va a acompañar, las cartas te van a acompañar en el proceso. Claro. Pero si vos no haces Es como pintar una reja con óxido. Lo pinto, aparentemente 3 meses va a estar genial. Cambia un poquito la temperatura y otra vez, y eso va a brotar de vuelta adentro. Entonces, si no tenemos la capacidad, ¿no? Por momentos como para decir, nada, vamos a tener que ir para adentro. Y la humildad, ¿no? Y la disponibilidad de decir, no, vamos a tener que ir para adentro. Me va a doler, me va a incomodar, pero... O como simplemente, fíjate este ejemplo, ¿no? Vamos a algo muy, muy simple acá. Nos lastimamos. Se nos hace bien una cascarita y esa cascarita tiene pus. Vamos a tener que pasar, nos va a doler, pero vamos a tener que llegar hasta que la carne esté ahí limpia, ¿no? Y a partir de ahí se va a producir la sanación. Y también va a haber un tiempo que todavía me va a seguir doliendo incluso después de la sanación. Lo que no significa que a veces no se está sanando, ¿no? Claro, Entonces, eso me hace acordar cuando mucha gente que empieza a hacer determinados tratamientos seriamente, dice, no, voy a dejar porque me siento peor. A ver, todos los síntomas físicos recrudecieron, emocionalmente estoy para atrás, entonces no, mejor dejo porque esto no está funcionando. Y en realidad es todo lo contrario. exacto. Es sea, la vagotonía, exacto. en biología se llama así. Y porque el organismo y el cerebro, que es nuestra farmacia,
bueno, acá siempre hablamos que hay que resentir nuevamente esto que este foco de origen, y hasta que no lo sentís y no lo resentís y no lo vivís, es como que no lo podés Es porque tratar. sí o sí tiene que pasar por el cuerpo. Y ahí volvés a hacer todos los procesos químicos, tu físico, tu cuerpo físico, y bueno, es como que estás en un momento en el que ahí uno tiene que entenderse y bueno. Claro, y quizás es desde ese entendimiento de que el proceso conlleva dolor, que realmente uno dice, bueno, a ver, que lo ve con alegría, como decías vos, ¿no? O sea, qué bueno que me está pasando todo esto porque significa como que estoy en el camino, digamos, de mi sanación, ¿no? Y además te da, al mismo tiempo te da un alivio y al mismo tiempo te da esa alegría, porque es la alegría de decir, bueno, esto está bien, lo acepto, porque sé que es parte del proceso para, bueno... Estamos en el camino, estamos en el camino. Sacar un montón de cosas. Estamos mal, pero vamos bien. Sí, exacto. Humanamente vamos a estar mal, ¿no? Humana y desde la búsqueda de la comodidad, ¿no? Que tendemos a buscar porque enseguida. Saliste de la zona de confort, la famosa zona de confort. A ver, vamos a entrar en una zona donde no tenemos recursos y eso es importante saber, ¿no? Y que es normal, ¿bien? En una parte del proceso no tener recursos. Entonces, cuando vos aceptás que el no tener recursos, bien, te vas a dejar un poco expuesto, pero que en ese proceso vas a crear como los nuevos recursos. Esto es como cuando te ponen la vacuna con un tantito de anticuerpos, ¿no? Es como, sí, te vas a sentir mal, te están poniendo el virus de alguna manera, vamos a decir así, en el cuerpo, pero el cuerpo va a generar recursos para poder afrontar eso. Bueno, a nivel terapéutico es más o menos lo mismo, ¿no? Uno va a ver un momento que vas a salir de tu lugar donde estás protegido de alguna manera, ¿no? O cómodo, ¿no? Vas a ir a un lugar que te vas a exponer y en ese lugar, nuevamente, cuando pases de vuelta por esa experiencia, vas a crear los recursos necesarios para verte completo y poder avanzar y dejarte de verte incompleto, ¿no? O dolido como antes, ¿no? Pero bueno, es un gran desafío, ¿no? que nos propone la vida de alguna manera para verdaderamente crecer. Por eso yo hablaba hace un ratito de métodos sustentables en el tiempo, o terapias o salidas que sean verdaderamente sustentables, porque si no es como, sí, me hizo bien durante un tiempito y después volví al mismo lugar, ¿no? Claro, trabajar profundo. Claro, sí, igual quizás puede llegar a suceder que con una determinada terapia, bueno, alcancemos como un máximo y que después tengamos que hacer alguna otra cosa más como para darle otra vuelta de rosca, por ¿no? Por supuesto, porque siempre vamos a volver a esto, ¿no? A la limitación también que tenga la terapia o el terapeuta, claro, ¿no? Vamos a volver a eso. O a la limitación mía de ese proceso, porque capaz que una de esas, lo máximo que puedo alcanzar del proceso, una de esas no es la sanación total, ¿no? Sino es capaz que... Eso lo sabrá cada uno. Exacto, eso es como... Eso es algo de sí, cada... porque quizás también en este inconsciente nosotros vamos con un propósito de trabajar algo, pero por ahí es también limitado. O sea, es como que, a ver, no sé, yo quiero trabajar el perdón, pero de la relación, no sé, con mi papá. Pero el de mi mamá no me meto, por ejemplo, o al revés. Entonces es como que también es hasta dónde uno está dispuesto a trabajarse en determinados aspectos. Exacto. O sea, sí, yo siempre digo que es como cuando partís una cebolla, ¿no? La primera cortada que das es como que... Y después es como ir sacando capa tras capa, y por ahí al principio sentís algo y después te das cuenta que hay otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y bueno, y todo se va... Y volvemos a eso importante que ustedes planteaban hace un ratito, ¿no? Es decir, más implícito, ¿no? Es como, ¿hasta dónde
quiere el otro verdaderamente llegar. Totalmente. Porque obvio. eso es la primer parte, ¿no? Que uno abre, ¿no? La pregunta con un otro y dice, bien, ¿qué te pasa? Bien, ¿por qué venís? ¿Qué es Claro. lo que te está sucediendo? Bien, bien. Y ahí el terapeuta poder abordar y decir, o cualquier persona, decir, ¿hasta dónde querés llevar esto? ¿Qué es lo que verdaderamente Sí, estás sí, sí, buscando, sí. ¿no? Claro, a veces hasta Eh, dónde, digamos, visto desde la impronta energética, porque yo te puedo decir, ay, quiero trabajar todo, en realidad no quiero trabajar todo. Exacto. O sea, y es el discernimiento de un buen terapeuta que se da cuenta, no, a ver, yo sé que esta persona no quiere trabajar todo, que quiere trabajar un 30% de lo que tiene. Bueno, a ver, entenderla, respetarla e ir por ese 30%, que va a ser el 100%. Quizás después te sorprenda. Claro. También. Exacto. Porque no tenemos digamos, es el otro el que va Exacto. a tomar Exacto. siempre Y- la última palabra, y va a volvemos a tenerla. esto, ¿no? Que siempre Nosotros se no dice. controlamos nada. Exacto, que solo acompañamos. Claro, Exacto. tal cual. Solo terminamos Porque de es acompañar así. el proceso, ¿no? Es hacer un montón de divagues sobre cosas que, bueno, hoy vino esta persona, te consulta sobre esto, bueno, porque después el proceso de la otra persona es el que va a hacer que esto fluya hacia donde ella o él considere, nada Claro, más. Exacto. y digamos, No. ahí es como tener en cuenta las expectativas como terapeuta. Y cero es muy tienen que importante ser. porque a veces a uno le puede pasar de que alguien viene y te plantea solamente para tratar, no sé, A, B, C y vos estás viendo F, G, H y que hay un montón de cosas más, ¿no? Pero sin embargo nunca te va a abrir la puerta o nunca te está abriendo la puerta para trabajar todo eso. Y a veces hay una especie de como de ansiedad, pareciera, del que está como terapeuta, de querer mostrar su sabiduría, ¿no? Y decirle, pero a vos te está pasando esto, y te está pasando esto, y cuando eso es mi enfoque y lo que yo ya estoy viendo que habría que tratar, ¿bien? Pero el enfoque de la persona está en A, B, C, y nada más, y volvemos Claro. a eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un gran trabajo para uno poder centrarse, ¿no? Y poder mirar las cosas como tal, ¿no? Es decir, como se están planteando, ¿no? Bueno, y para entender un poquito más el tema de Los Ángeles, que es maravilloso y tiene muchísimo conocimiento, aparte como realmente amoroso, ¿no? O sea, es como, yo creo que es como la luz más pura de todas las energías, digamos, con las que quizás uno pueda llegar a trabajar. Vos estás dando cursos Exacto. sobre ángeles Sí, sí. que distan mucho, Claudia, debo decir, del que hiciste vos y que hice yo, allá Ya no allá sé a lo cuántos lejos. años hace de eso. Ay, Ni quiero no. pensarlo. Sí, No sí. importa, no importa. Actualmente, hoy día en Escuela Consciente Solkin, en Delviso, estamos dando el de coros celestiales, que implica ángel de la guarda, y todos los coros celestiales, que son los grupos de ángeles, ¿no? Los diferentes grupos de ángeles que existen. Vamos viendo la parte básica, como ustedes vieron, un poquito acerca del coro, es decir, cuándo llamarlos, qué oraciones tienen. Pero ahora ya vamos aplicando un poquito más de ejercicios de sanación durante las clases, ¿no? A veces algunos juegos para seguir trabajando nuestro niño interior, ¿no? Que siga habilitando esa parte que también es importante para sanarla, ¿no? Y nada, y mucha sabiduría que se va volviendo por momentos como muy terapéutica, como esto que estábamos hablando acá, ¿no? Es que, Eh, perdón, ya sé que el curso, digamos, cada vez está más power, por decirlo de una manera, Evolucionado. evolucionado, pero realmente asistir es una sanación. Sí, Es, porque siempre se es van un proceso reviendo interno, cuestiones porque propias, estás ¿no? movilizando y salís de ahí, seguís movilizando y entonces es como que, bueno, estaba buenísimo. No sé, yo por lo menos lo viví de esa inevitable. manera Sí, tal y cual. no, todos. no cabe otra. No puedes decir, a ver, tomé nota. Acá está fulanito, ay, qué lindo angelito. Y que yo, no, viste, por dentro ahí. Ay, yo me acuerdo cuando hacía el curso de tarot angelical, había, ahí, vos ya sabés qué carta es, que decíamos, ay, que me salga este sí. guapo.
Sensiner. Sexiner, supuestamente. Era, sí, era como el ángel más sexy de todos los coros. Pero bueno, también ese lugar como al humor, a la risa, ¿no? Tal O sea, cual, que tal no cual. es todo tampoco tan... No es todo metódico, es decir, el grupo también te va llevando, ¿no? Y Claro. uno también volvemos a esto, uno tiene que mirar enfrente y cuál es la propuesta también que hay del lado de enfrente. ¿Y qué grupo tenés ahora, Un grupo hermoso el día, Grupo, el pero- de hoy es un grupo hermoso, porque ya es un grupo que viene trabajando, ¿no? Claro, con otras A ver, actividades. contanos por qué todo el taller de ángeles que antes se daba, digamos, todo junto, ahora está dividido en varios, ¿no? Sí, lo estamos Se haciendo empieza como por... Ángel de la Guarda. Tratamos de que siempre empiecen por Ángel de la Guarda, bien, porque ahora damos Ángel de la Guarda y la parte de símbolos angelicales. Después se vuelve a hacer todo coros celestiales, que implica de vuelta a Ángel de la Guarda, pero vemos parte del otro contenido que no se vio en el primer taller. Y después llegamos a los arcángeles, bien, así. Y los arcángeles ya son 8 clases, bien, donde ahí vamos viendo todos los arcángeles, formas de armonización también, armonizaciones de hogar también, para que nosotros podamos aportar algo para el lugar donde vivimos. Y también, bueno, obviamente en todos los cursos es quién es nuestro ángel, quién es nuestro arcángel guía, y tratar esto, de hacer una sabiduría que por momentos sea simple, como por decir así, estos ejemplos donde uno dice, me lastimé bien y hay que limpiar y me va a generar dolor y va a tardar un tiempo, y traer como ejemplos así, bien, de cómo es que los ángeles van actuando en esos procesos para con nosotros, y después llevar también una sabiduría más profunda donde se vaya corriendo como toda esa identidad limitada de lado, ¿no? Y pueda ingresar una parte más que es de nosotros mismos, también sigue siendo la parte como más elevada, pero que, vamos a decir así, pueda copar y pueda perdurar en el tiempo, porque eso es lo más importante. Yo siempre veía esto, ¿no? Hay muchos talleres, ¿no? que se venían dando, donde mientras están embebidos en la energía angélica es genial. Después termina el curso y volvemos a ser los seres humanos que estábamos siendo, ¿no? Cuando salís de misa. Exacto. Y te vas a pecar Estás por en ahí. misa, saliste de misa y puteas al otro porque el auto te lo estacionó acá, porque no sé qué, porque el otro qué sé yo. Y entonces, no. Bien. Se nos está yendo Wow. el Sí, tiempo. ese Ya se nos fue. ruidito, mira, Sí, sí, yo, sí, sí. yo no quería mirarlo a José, que Porque te en queremos. cualquier momento. Te hace malabares. te queremos, José, te queremos, pero ya nos pone la Ay, que nos musiquita de fondo entusiasma. como para decir, Sí, bueno, sí. chicas, redondeen, podríamos Bueno. estar como... No, Muy pero bien. yo lo que quiero es que vengas otro día y que hagamos tiradas, porque a mí me encanta con eso. consultas. Bueno, igual Perfecto. sacanos un programa para que sea una carta, Una perdón, carta. para el cierre del programa de Ay, hoy. sí, Muy sí, sí, bien. que siempre lo hace Pau, pero Y ya lo liberamos, pobre. ya estamos, ya Muy estamos, ya bien. estamos. Pone una cara, es más bueno, es tan bueno, José, mira. Un día se va a enojar y va a romper todo. No, ya estamos. Porque con la carta, Sí, sí. a ver. Alquimia se llama esta carta. Ah, qué bueno. Creo que va a hablar un poquito de todo lo que estamos hablando. Sí. ¿Leo nomás? Sí, Lea, sí, lea. sí, por favor. Los ángeles te asisten en tu conversión. La alquimia indica el proceso de transformación del alma, en el que se deshace de sus rudezas hasta alcanzar y manifestar lo más profundo y bello de su esencia. Al deshacerte de viejos lastres y de percepciones limitantes, puedes verte más real y contactar con infinitas posibilidades que gestionan tu propósito y magnifican tu conciencia. La alquimia es el amor que conserva la vida en movimiento y en constante evolución. Ella nos revela que, para alcanzar el máximo potencial, no se identifica con nada y se conecta con todo a la vez, en un continuo proceso que depende de vaciarse una y otra vez hasta volver a hallar todo su potencial y magnificencia original. Qué bueno, todo lo que estuvimos hablando. Sí, y aparte hace un par de días subí un texto sobre Merlín que dice, sé el tu mago, alquimista. Claro. Y Sé tu realmente es propio. como, sé tu propio alquimista, y realmente dije, wow, tipo, sí. Así que, Seguimos en la Tal misma cual. línea. Muy tipo, bien. vamos Tal por el hermoso, camino muy bien. correcto. hermoso. Así que, Bueno, muchas Gracias. gracias de todo Gracias. corazón. Ha placer. volado realmente, la hora, pero gracias. Eh,
Y bueno, perdón, José. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les vamos a dejar después en nuestra Todos los página de datos. Facebook los datos de Román para que lo contacten, De por los sus talleres, talleres. por sus cartas maravillosas, por sus terapias, porque él está haciendo distintos tipos de terapias ahora con sus pacientes. Así que, bueno, ahí va a quedar todo eso. Muchísimas gracias, Román, por haber venido. Gracias a ambas. No, Gracias no, al un programa, placer, gracias. como siempre. Gracias, Clau, por ser como sos. Y bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene Muy bien. con otro nuevo programa. Muy de buena Origen. semana. Muy buena semana para Besos. todos. Mua. Chao, chao.